vamos a ver lo que es nuestra tercera medida de tendencia central, que en este caso pues vamos a trabajar lo que es la moda y se simboliza con el signo MO que pues aprecian ustedes ahí. Y pues vamos con la definición. La moda es aquel valor que tiene la frecuencia mayor o es el dato que más se repite. En una distribución con una sola moda o cuando solo es un dato el que se repite, nosotros le denominamos unimodal. Si son dos datos los que tienen la misma frecuencia, se le llama bimodal. Y si la distribución tiene tres valores que son frecuentes, pues nosotros le llamamos trimodal. Van a haber casos en donde ningún dato se repite. Entonces a eso es a lo que nosotros le llamamos amodal. Entonces vamos con un pequeño ejemplo de cómo nosotros determinamos la moda según su definición. Acá pues tenemos una zapatería vendido en una semana los zapatos que se reflejan en la tabla. Tenemos el número de calzado o bien la talla, ¿verdad? De 35 a 42 y el número de personas que utilizan determinada talla. Para determinar la moda únicamente vamos a ver cuál es la frecuencia mayor, ¿verdad? O la mayor cantidad de personas que utilizan una determinada talla. En este caso, pues nos damos cuenta que es 35 el dato más grande, ¿verdad? Pero no es esa la moda, sino que tenemos que ver el dato a quien le corresponde esa frecuencia. Entonces, si se dan cuenta, es el 38, ¿verdad? Entonces, la talla de zapato más vendido, el dato con mayor frecuencia absoluta es 38. Por lo tanto, la moda es igual a 38. Vamos a ver el primer caso, el cual es para datos no agrupados. Entonces, para calcular la moda, únicamente en esta serie de números, tenemos que ver cuál es el número, que más se repite. En este caso, pues si se dan cuenta, el número 5 es el dato que más se repite. Acá pues no es tan necesario como en la mediana ordenar los datos, ¿verdad? Aunque sí pueden hacerlo, eso les va a facilitar a ustedes determinar la moda. Entonces acá, el dato que más se repite pues es el 5, por lo tanto la moda es igual a 5. Vamos con otro ejemplo. Acá pues tenemos ya varios números que se repiten. Entonces hice un pequeño resumen acá. Por ejemplo, el dato 14 se repite 3 veces. El 18 se repite 2 veces. El 16 se repite 5 veces. Y si ustedes aprecian la tabla, también aparece el dato 20 que solo se repite una vez, ¿verdad? Entonces ya con este pequeño resumen ustedes se dan cuenta que el dato que más se repite es 16. Por lo tanto, la moda es igual a 16. Tercer ejemplo. Tenemos otra serie de números, pero si se dan cuenta, ningún dato se repite. Por lo tanto, no existe moda, ¿verdad? Entonces, como les decía anteriormente, es a lo que nosotros le llamamos amodal, ¿verdad? Cuando hablamos de amodal es porque no existe moda. Este es el primer caso, como les digo, solamente es de ver cuántas veces se repite un dato. Y ese va a ser la moda. Vamos con el caso número 2. Para datos agrupados sin intervalos. Entonces acá únicamente es de determinar la frecuencia más grande o la frecuencia mayor, como dice acá, y el dato que le corresponde a dicha frecuencia, pues ese va a ser la moda. Entonces tenemos un ejemplo acá, calcular la moda de las notas finales en un curso de matemática comercial. Y aquí tenemos esta tabla. Tenemos las notas de 65 a 80 y cuántas personas pues obtuvieron dicha nota. Por ejemplo, la nota 65 lo obtuvieron 3 personas, el dato 67 2 personas y así sucesivamente. Entonces acá vamos a buscar en la columna de frecuencias el dato mayor, la frecuencia mayor, que en este caso es 6. Pero como les había dicho, no es la frecuencia la moda, sino que el dato, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le corresponde esa frecuencia? Al dato 72. Por lo tanto, la moda va a ser igual a 72. Así de sencillo, no requiere muchos pasos, ¿verdad? Solamente determinar quién tiene la frecuencia mayor. Vamos con el último caso, para datos agrupados con intervalos. Para este caso utilizamos esta fórmula, ¿verdad? Entonces acá tenemos el significado cada una de las variables que
se encuentran en la determinada fórmula. Delta 1 pues es lo que nosotros llamamos, es una diferencia, una resta. Es la frecuencia del intervalo en donde encontremos la moda menos la frecuencia del intervalo anterior. El delta 2 es la frecuencia del intervalo en donde se encuentra la moda menos la frecuencia del intervalo superior. L es el límite real inferior del intervalo donde se encuentra la moda. Y acá pues igual que en el caso anterior, para determinar la moda únicamente vamos a ver quién es la frecuencia más grande. Y es la amplitud del intervalo. Entonces eso es el significado de cada una de las variables que conforman la fórmula. Y a continuación pues vamos a ver un pequeño ejemplo. Tenemos acá calcular la moda de las velocidades en kilómetros por hora de varios automóviles, dadas en la tabla siguiente. Acá tenemos las velocidades de 60 a 69, 5 automóviles, ¿verdad? Velocidades de 70 a 79, 6 automóviles y así sucesivamente. Entonces tenemos la fórmula, ya la habíamos determinado anteriormente. Lo primero que vamos a hacer es determinar la frecuencia más grande para ver en qué intervalo se encuentra la moda. Acá, si se dan cuenta, la frecuencia mayor es 14. Por lo tanto, voy a trabajar con todo el intervalo que tengo ahí en el recuadro. Lo primero que vamos a hacer, según la fórmula general, vamos a calcular delta 1 y delta 2. De igual forma, pues vamos a ver quién va a ser nuestro límite real. Entonces acá, vamos con delta 1. Acá, como les decía, es únicamente de hacer una resta. La frecuencia en donde está la moda es 14 y la frecuencia anterior es 6. Entonces eso es lo que restamos, ¿verdad? 14 menos 6 me va a dar igual a 8. Delta 2, la frecuencia donde está la moda menos la frecuencia del intervalo superior o el intervalo que está después, ¿verdad? Acá si se dan cuenta, la frecuencia que está después es 8. Por lo tanto sería 14 menos 8 igual a 6. Y por último, pues nuestro límite, ¿verdad? Recuérdense que los límites aparentes son los que están ahí identificados, ¿verdad? 60 69, 70 79. Recuérdense que lo que está al lado izquierdo son los límites inferiores y los que están al lado derecho son los límites superiores. Pero acá es el límite real el que necesitamos hallar. Entonces, vamos de nueva cuenta, solo trabajamos con la información que está en el cuadrito rojo, en el recuadro rojo. Entonces ahí, nuestro límite inferior aparente es 80. Para que sea real le vamos a restar 0.5, así como lo hacíamos con la mediana. Entonces sería 80 menos 0.5 nos da 79.5. Ya teniendo toda esta información la vamos a sustituir en nuestra fórmula. Otra cosa, la amplitud, el valor de I. Recuérdense que solamente es de ir viendo cada cuánto están aumentando los límites inferiores. Acá si se dan cuenta es 60, 70, 80. Por lo tanto va de 10 en 10, ¿verdad? Entonces mi amplitud es igual a 10. Entonces sustituimos en la fórmula y nos quedaría de esta manera. Límite inferior 79.5. Delta 1 es 8. Delta 1 nuevamente abajo 8. Más delta 2 que es 6. Y la amplitud, como les dije, como vamos de 10 en 10, sería de 10. Primero resolvemos lo que está dentro del paréntesis. Hacemos la suma, 8 más 6 nos quedaría de esta manera. Luego realizamos la división, 8 dividido 14, nos queda 0.57. Recuerden de que no deben de sumar sin antes multiplicar, ¿verdad? Entonces vamos a realizar la multiplicación, 0.57 por 10, y nos quedaría de esta manera. Acá pues ya desaparecieron divisiones y multiplicaciones. Entonces procedemos a sumar. Entonces 79.5 más 7.70 nos da un total de 85.2 kilómetros por hora. Porque recordemos que estamos hablando de velocidades. Y con esto pues estaríamos culminando. Espero no exista ninguna duda. Y pues recuerden que si en dado caso tienen alguna inquietud, pues pueden abocarse conmigo por cualquier medio electrónico.